genética y todos los factores que considera que han ido influyendo en su enfermedad. Entonces, claro, esto hizo que fuera una ponencia muy emotiva y para mí le da mucho valor porque se atrevió también a contarlo de una forma muy abierta, muy natural y muy cercana. Respecto a esto, además también es una charla muy interesante porque me ha ayudado a entender un poco más en qué consisten las enfermedades autoinmunes. Ella lo definió como pérdida de tolerancia del organismo hacia sí mismo. Nuestro propio cuerpo empieza a atacarse a sí mismo. Es decir, el cuerpo detecta partes propias que tienen una estructura molecular similar a algo que ha atacado anteriormente, como por ejemplo un virus. Esto se llama mimicidad molecular. Realmente fue una ponencia con algunas partes muy técnicas que al no tener yo conocimientos específicos sobre el tema sí que me resultó un poco compleja, pero aún así me pareció que lo planteó de una forma fácil de entender. ¿Cómo eran las pausas, el entorno, el lugar? El lugar era una sala en un hotel. Mi sensación a lo largo del fin de semana fue que estábamos bastante compactos porque era una sala en la que, había espacio, pero las sillas estaban colocadas típicas en fila, todos muy pegados, muchas horas sentados porque la intención, según vi al principio, era que fuera más dinámico y más rápido, que las ponencias durasen 20 minutos aproximadamente, media hora, pero al final esto se fue un poco de las manos porque el propio Summit empezó a tomar un poco de vida propia. Las ponencias se extendían porque tanto los ponentes como los asistentes aportábamos algo más de lo que estaba planificado. Las preguntas, se iniciaban conversaciones. Esto está bien, a mí me encantó porque va un poco más allá pero hacía que el programa planificado ganase un poco de retraso, ¿no? Exacto, se retrasase. Entonces, por un lado muy bien porque había una energía muy positiva y de aportar y de aprender por parte de todos, tanto de los ponentes como de los asistentes, pero claro, esto también generó un poco, a mi parecer, que se alargara mucho y la sensación esta de estar mucho tiempo sentados. También, a mi parecer, faltó espacio y tiempo para relacionarnos entre nosotros fuera de lo que son las ponencias. Es decir, sí que al acabar la ponencia había preguntas, se planteaban temas adicionales aparte de lo que se había hablado, pero de cara a encontrarnos entre nosotros, los asistentes, y poder hablar más con los ponentes, quizás faltó un poco más de tiempo sin nada planificado, quizás, y espacio, porque teníamos un pequeño espacio fuera de la sala donde teníamos, por ejemplo, en el descanso de la mañana estaban los chicos de Paleo Bull, que son unas barritas energéticas que acaban de sacar al mercado, barritas energéticas paleo y hechas aquí en España. Y después teníamos también una pequeña mesa con cecina de ciervo y paleovino. Entonces esto estuvo muy bien, pero el espacio era muy pequeño y yo tardé en enterarme que había paleovino, por lo cual ya ni siquiera lo probé. Esto sí que dinamizaba un poco porque estuvimos hablando con los chicos de las barritas, entre nosotros nos íbamos encontrando en este espacio, pero fue una pausa muy corta y el espacio muy, muy pequeño. Después de la charla centrada en los trastornos autoinmunes, hubo una sobre la obesidad. Tuvimos la charla de balance energético, balance patético. También fue muy interesante porque hasta ahora siempre nos plantean que el problema de la obesidad o de por qué no adelgazamos lo reducen a algo tan sencillo como tenemos que consumir las mismas calorías que quemamos. Es decir, si te comes una caja de donuts, pues tienes que salir a correr o hacer deporte hasta que quemes esas calorías. Y el ponente que se encargó de esta charla, que fue Carlos Ríos, es dietista nutricionista, desmontó todo esto en su ponencia. Principalmente, por varios motivos. El primero, la alimentación no son calorías ni macronutrientes únicamente, sino que depende, cada alimento, aparte de un macronutriente, aporta vitaminas, minerales, tienen estructuras moleculares distintas. Se comentó la diferencia entre los hidratos de carbono celulares, que son los de los tubérculos, por ejemplo las patatas, y los hidratos de carbono de los cereales. Si se tratan como si fuese lo mismo, se está dando un mensaje erróneo, porque los hidratos de carbono celulares están dentro de la célula de la patata y para poder
asimilarlos, hay que digerir esa célula, romper la célula y acceder a esa energía en forma de hidrato de carbono. Sin embargo, en los cereales son acelulares, están fuera de la célula, por lo tanto, la digestión es mucho más rápida y eso provoca también más picos en sangre. Además, los hidratos de carbono acelulares de los cereales son de mayor densidad. Es decir, estamos consumiendo un 80% de hidratos de carbono, mientras que en los tubérculos sería un 20% de hidratos de carbono. En definitiva, no podemos reducir la alimentación únicamente a calorías o macronutrientes. Es un conjunto. Y además, que las personas que tienen un problema de obesidad no es tan sencillo como decirles ponte las zapatillas y sal a correr. Es un problema metabólico, un problema químico, un problema de que los circuitos metabólicos del organismo están alterados. Tenemos unos mecanismos propios para saciarnos, para sentir hambre, comer cuando tenemos hambre, parar cuando estamos saciados. Las personas que hacen mucho deporte, ese deporte es el que les aporta esa sensación de placer, de motivación, viene por la producción de dopamina al hacer ejercicio. Pero las personas que tienen obesidad y que tienen problemas de alimentación y de comer en exceso, etcétera, ese circuito lo tienen alterado. Tienen sobreestimulado el circuito de recompensa. Por lo tanto, cuesta mucho salir de ese circuito voluntariamente, porque es algo que no pueden decidir, que no pueden controlar, que va más allá de la propia voluntad o de la propia decisión que puedan tomar. Esto no significa que sea una excusa, ni mucho menos, simplemente que necesitan ayuda, soporte, apoyo, y no simplemente que el médico les diga tienes que hacer más ejercicio. No es suficiente y no se está abordando el problema real. Podéis seguir a Carlos Ríos en Twitter en la cuenta @nutri_rivers. Rivers con V y terminado en S. Bien, entonces la ponencia sobre la obesidad y los adipocitos se pasó al domingo. ¿Y sobre qué trató? En ambas ponencias tenían en común que trataban la obesidad como una enfermedad crónica en la que el paciente tiene un problema de adicción con la comida, que es algo que cuesta mucho aceptar, que se pueda ser adicto a la comida, pero sí que se da. Y concretamente en la vida de un adipocito es una de las células que forman parte del tejido adiposo. Corrígeme si me equivoco, pero un adipocito sería el contenedor de la grasa, ¿no? Sería una célula. Sí, exacto. Que forma parte del tejido adiposo. El tejido adiposo está formado por más células, además de los adipocitos. Pero los adipocitos son, digamos, los que se rellenan y vacían de grasa. Claro, cuando perdemos grasa, cuando adelgazamos, cuando quemamos la grasa, esos recipientes, esos contenedores se van vaciando. Pero no perdemos adipocitos. Entonces, esto lo que tiende el cuerpo cuando perdemos peso, sobre todo cuando se pierde muy rápido, es a volver a recuperarlo. En cuanto esos adipocitos tienen un entorno favorable, vuelven otra vez a su estado anterior y volvemos a recuperar el peso. Y si incluso podemos ganar peso, añadimos más adipocitos, ¿no? Exacto, mediante el proceso de ganar peso, perder peso, ganar peso, perder peso, varios ciclos durante varias veces, esto provoca que además ganemos adipocitos. Entonces tenemos más probabilidades de mantener ese peso que hemos ganado. Esa grasa. Exacto, y por eso se dificulta cada vez más la pérdida de peso. Nos costaría más. Si estamos acostumbrados a estas dietas milagro que son... vamos a adelgazar 20 kilos en 5 días. Lo hacemos muchas veces y recuperamos y volvemos a bajar y volvemos a recuperar. Al final, cada vez tenemos más tendencia a engordar, ¿no? Exacto. Digamos que estamos atrofiando nuestro tejido adiposo y no está funcionando correctamente. Se está desequilibrando. El tejido adiposo es un órgano endocrino y emite leptina al cerebro. La leptina es la sustancia que le dice al cerebro que ya estamos saciados, ya tenemos bastante grasa y por lo tanto paramos de comer. Esto está alterado en las personas con obesidad, no funciona correctamente y por eso no se sacian y siguen comiendo. El mensaje más importante para mí de esta ponencia fue que la obesidad es una enfermedad crónica, que no podemos plantearnos la solución a corto plazo. La solución no es bajar de peso, porque una vez que hayamos bajado de peso,
todavía no hemos acabado con el problema. Si no mantenemos ese peso al menos durante 5 años, 5 o 6 años, comentó Walter, no habremos dado todavía estabilidad a ese tejido adiposo. Muchas veces pensamos que, bueno, la dieta ha funcionado, he perdido 30 kilos. Vale, pero además de perder peso, tienes que mantener masa muscular. Mantener masa muscular al tiempo que se pierde el peso y mantener esa pérdida de peso a lo largo del tiempo durante estos 5 años. Eso es lo que daría éxito al tratamiento y aún así, teniendo en cuenta que la obesidad es una enfermedad crónica, nunca podremos volver a los hábitos anteriores. Son cambios para toda la vida, cambios en la alimentación, cambios en la actividad física y el descanso, que también es importante a la hora de recuperarse. Muy bien, entonces por la tarde hubo ponencias a cargo de Julieta París, fueron algo bastante diferente, ¿verdad? Sí, esto fue otra de mis ponencias favoritas porque rompió con el tema de la alimentación. No todo es alimentación, también tenemos una parte que es nuestra mente, nuestros sentimientos, y esto fue un poco de lo que habló Julieta París. Su frase fue de la misma, ¿qué sería lo equivalente a la alimentación, a cuidarnos físicamente? ¿Qué sería lo equivalente en nuestra mente? En esta ponencia nos habló de la interconexión humana, de que somos seres interconectados, estamos todos en contacto unos con otros y todos nos influimos unos a otros. No vivimos aislados y nos influenciamos unos a otros constantemente. Entonces, cómo nos tratamos, cómo nos relacionamos, cómo nos comunicamos, esto influye también en nosotros mismos, en cómo nos sentimos y a su vez cómo nos comunicamos nosotros con los demás. Julieta París nos habla en su ponencia sobre nuestro cerebro reptil, que es el cerebro más antiguo, el que nos lleva a estar a la defensiva con los demás, a atacar a los demás como si el prójimo fuese el enemigo. Y por otro lado, el cerebro mamífero es el cerebro que se ha ido desarrollando según hemos ido evolucionando, según se ha ido agrandando nuestro cerebro, se ha ido desarrollando esta parte que es la de la compasión. Es lo que nos hace, por ejemplo, cuidar de los demás, cuidar de nuestros bebés que nacen y no se pueden valer por sí mismos. Es esta parte del cerebro la que hace que la madre se vuelque y coja al bebé. Es esta parte del cerebro la que tenemos que potenciar y no la que nos hace estar a la defensiva con los demás. El cerebro más primitivo que todavía está en nosotros es el que potencia nuestra manera de actuar reactiva, el egoísmo, y esto se ve potenciado por un modo de vida, por una sociedad cada vez más competitiva, cada vez más atomizada. Es normal que tendamos a protegernos y eso potencia esta manera de pensar y dejamos un poco de lado este cerebro más avanzado que es el que hemos ido desarrollando al vivir en comunidad, el cerebro de los mamíferos, ¿no? En el que se potencia la compasión. Exacto. Hay que empezar siendo autocompasivos, amables con nosotros mismos, conectar con nosotros, tratarnos bien, reconocer nuestros aciertos, pero también nuestros fallos. No todos somos iguales, pero sí todos tenemos una historia y podemos reconocer en los demás algunas vivencias que nosotros también hemos tenido. Todos nos hemos enamorado, por ejemplo, todos hemos pasado por ese primer amor. En definitiva, lo que nos intenta transmitir Julieta París es que estamos en contacto constante con los demás y estamos llenos de los demás. Dijo también una frase del budismo que dice: todos los seres han sido tu madre en vidas pasadas y tú serás la madre de todos en vidas futuras, dándole importancia a todos los seres vivos y a la interconexión que hay entre todos nosotros. Y por último nos hizo una pregunta: ¿cómo sería tratarnos a nosotros mismos como tratamos los objetos de valor? Las cosas caras que compramos, que se tratan a veces con tanta delicadeza, dándoles tanta importancia. ¿Cómo sería si tratásemos así a las personas y a nosotros mismos? Y después de esta charla nos dio una herramienta para practicar mindfulness en la vida cotidiana. Es 1 minuto de mindfulness. Durante 1 minuto realizar respiraciones
profundas, prestando atención a nuestra respiración, a cómo cogemos aire, cómo se va